Muy buenas noches, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí. Increíble cómo va corriendo el tiempo. Bendiciones, hermanos que están entrando. Cómo va corriendo el tiempo, hermano. Quisiéramos que ya llegara el verano, ¿verdad? Está súper frío. Pero bueno, gracias al Señor que estamos aquí para indagar la palabra. Esperamos calentar nuestros motorcitos, ¿verdad? Y poder indagar la Biblia. Amén. Esta noche, hermano, yo les quiero invitar el libro de Tesalonicenses, amén. Y antes de entrar en Tesalonicenses, yo quiero sentar, hermano, y establecer que esta ciudad de Tesalónica es una ciudad en Grecia, una ciudad en un lugar a donde se practica la idolatría. Una ciudad que aún hoy día vemos imágenes en toda Grecia de la idolatría que aún hoy día está y que en la antigüedad evidentemente esta gente que vivían ahí practicaban su adoración a dioses ajenos, a dioses falsos. Y quiero traerle a memoria cuando Pablo llegó a establecer la iglesia de Tesalónica, que él tuvo que ver también, hermano, todas esas imágenes. Entonces yo quiero, antes de entrar en Tesalónica, amén, porque Tesalónica da testimonio, bendiciones a los hermanos que están entrando. El libro de Tesalonicenses da testimonio de una iglesia que obtuvo gran fe, amén, pero ellos renunciaron a la idolatría, amén. Y cuando nosotros vemos la escritura, hermanos, al nivel de todos los libros de la escritura, vemos que hubo un gran problema, hermano, con el pueblo de Dios, no solo con el pueblo de Dios, sino con el ser humano, amén, porque eran gente que adoraban, pero no adoraban al Dios verdadero. Ahora, yo le compartí a mi esposa, ¿verdad? Que si usted se recuerda en los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice, no hará dioses ajenos, ¿verdad? Y servirás solo tu Dios. Amén. Entonces, si Dios mencionó eso en el primer mandamiento, considero que el Señor estaba preocupado que el ser humano no rindiese adoración y alabanza a otros dioses fuera de Él. Dios es un Dios celoso, diga eso conmigo, Dios es Dios celoso. Entonces, ¿de qué forma y de qué manera Dios nos habla? Él nos habla de muchas maneras y de muchas formas para dejarnos entender de que Él es el Dios omnipotente, que Él es el Dios todopoderoso. Eso se llama el Shaddai. Entonces, yo me doy de cuenta que sí, podría haber otros dioses, porque la Biblia dice que Él es Señor de señores, ¿verdad? Y Dios de los dioses. Entonces, pero Él es el máximo. No hay nadie más grande que el Señor Jesús. Amén. Entonces, cuando Pablo entró a Tesalónica nuevamente, que es Grecia hoy día, amén, se dio de cuenta de la idolatría que había y de la incredulidad que había. Y yo me pongo a pensar, hermano, ¿será que esa potestad todavía está sobre la faz de la tierra? Yo diría que sí, hermano, porque la gente todavía no han, amado hermano, se han entregado totalmente a las cosas de Dios. ¿Por qué el ser humano no le presta oído a la palabra de Dios? Cuando yo menciono que de prestar oído, yo estoy mencionando de que lo creamos a 100%, que no haya ni una pezuña de incredulidad. Porque, hermano, ponte tú a pensar, si Dios te hablara directamente y te dice a ti, no haga tal cosa, te habló directamente, tal como lo hizo con ¿quién? Con Adán y Eva.
Oyeron la voz de Dios. Amén. Directamente. Eso debería ser lo suficiente para creerle y para someternos a lo que Él nos está diciendo. ¿Sí o no? Si oyéramos la voz de Él, yo creo que, wow, suficiente. Pero el enemigo, que el Señor los reprenda, digan esto conmigo, que el Señor los reprenda, siempre quiere llegar para estorbar, trastornar, amado hermano, poner en duda la palabra de Dios. Porque ustedes saben muy bien que cuando Dios habla, Él habla claro. Dios no habla, hermano, para confundirlo. Él habla claramente. Lo que sucede es que nosotros no prestamos oído. Por eso la Biblia dice que la fe viene por medio de el oír. Amén. Y no es de, hermano, poner oído a otras voces, sino poner oído a la palabra de Dios. Por eso es menester que nosotros desarrollemos, amado hermano, nuestros sentidos espirituales, nuestro oído espiritual, y poder oír lo que Dios nos está diciendo para, hermano, para obedecerle. Amén. ¿Cuánto estamos de acuerdo con eso? Porque, ¿qué sucede? Oímos la voz del hombre, oímos la voz del enemigo, y ponemos en duda lo que Dios establece. Y lo queremos poner para acomodarlo a nuestro gusto, acomodarlo para nuestra conveniencia, cuando no es así. Es como Dios dice, no es como nosotros pensamos o como nosotros creemos, es como está establecido a través de su palabra. Entonces, usted sabe que Pablo era un evangelista. Además que era apóstol, él era un evangelista. ¿Qué hace el evangelista? Él llega a evangelizar, Él llega a traer buenas nuevas. La palabra evangelio, diga conmigo, es buenas nuevas. Y ahora, ponte tú en los zapatos o en las sandalias del apóstol Pablo, entrando en territorio de idólatras, entrando en territorio, amado hermano, usted lo va a verlo conmigo hoy, que tenían imágenes que ni tan siquiera les conociera el nombre de las imágenes. Una imagen que decía al Dios no conocido. ¿Podría tú imaginarse gente inclinándose, arrodillándose, levantando manos a una imagen que ni tan siquiera le conocían el nombre? Qué pena. Pero Pablo vino a presentarle al Dios conocido. Pablo vino a presentarle al Dios creador de los cielos y la tierra. Pablo vino para darle esas buenas nuevas de esperanza, para conocer a este Dios omnipotente, a este Dios que era sobre todos los dioses de ellos. Amén. Por eso, hermano, el evangelio, él lo dice en Romano, es poder. Digan esto conmigo. El evangelio es poder. Y Pablo lo predicaba, Pablo lo vivía y Pablo, amado hermano, lo transmitía. Porque uno no puede dar de lo que no tiene. Y yo estoy, amado hermano, dándole esta enseñanza para hacerle recordatorio que a usted se le ha otorgado autoridad de parte de Dios para poder compartir, pero verdades. Amén. El que oye la palabra de Dios va a decir amén y se somete. Cuando tienen sentado bien su fe y no están titubeando que hoy día les sirvo y el próximo día no les sirvo. Hoy día hago lo que Él dice y el día de mañana voy a pensarlo antes de hacerlo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Porque hermano, usted sabe de que la obediencia tiene mucho peso delante de Dios. Amén. Ahora, vamos a Hechos 17. Porque es aquí, si mi mente no me hace infiel, es su segundo viaje misionero.
Amén. A donde él llega, a esta zona de Grecia, a esta zona lleno de idólatras. Capítulo número 17. Dice, pasando por Hechos 17, porque vamos a ver el libro de Tesalonicenses, pero yo les estoy estableciendo, hermano, cómo fue que Pablo llegó y les ministró, les predicó, les evangelizó a la iglesia que es reconocida como una iglesia de gran fe. Por eso, hermano, mencionamos esto porque cuando hay corazones incrédulos y cuando hay corazones endurecidos, la palabra puede quebrantar. Y es lo que vemos con los de Tesalonicenses. Amén. Que una vez más, gente dura, pero el poder del evangelio, hermano, no pudieron negarlo. Vemos esto. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ok, qué bueno, por lo menos había una sinagoga. Ok. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué fue lo que discutió? Vamos a ver. Declarando y exponiendo por medio de ¿qué? Las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, hubo discusiones. Sábado tras sábado tras sábado. Eran 3 sábados consecutivos. Pero a mí lo que me fascina, ¿con qué se respaldó Pablo? Con la palabra. Se respaldó con la palabra de Dios. Por eso yo le digo, hermano, la palabra de Dios tiene que tener peso. Y nosotros no podemos tomar en leve lo que dice la Escritura. Amén. Porque el que lo toma en leve, hermano, lo está ignorando. Y la ignorancia, hermano, discúlpenme, es un pecado. Amén. No podemos ser ignorantes. Tenemos que ser personas empapadas en la palabra. Personas que tomamos el tiempo de escudriñar la palabra. Tú sabes que en el libro de Filipenses, si mi mente no me hace infiel, la Escritura menciona que Pablo, aún siendo anciano, pidió por su capa, digamos su coat, pero también pidió por los manuscritos que se llaman los pérgamos. Los pérgamos son los manuales antiguos de la Biblia. Ponte tú a pensar que él quería la Biblia para poder indagar. Y nosotros que la tenemos todo el santo día y apenas la tocamos. Pero no se sienten mal, no se sienten mal. Le estoy diciendo, hermano, porque si queremos ser efectivos, si queremos ser usados y queremos presentar verdad, tú tienes que meterte en la palabra. Porque la palabra de Dios, hermano, es Dios hablándonos. Amén. Y si Dios nos está hablando, creo que deberíamos poner atención. Amén. Tú sabes que la comunicación es de 2. Uno es hablar y el otro es oír. Amén. Por eso es bueno, cuando, especialmente los que estamos casados, siempre después de una discusión o después de alguna plática, reiterar y decirle a la persona que te estuvo hablando, decirle, bueno, esto fue lo que yo oí y esto fue lo que yo entendí. A ver si agarraste lo que te estaban diciendo. A ver, claro, porque puede ser de que te están hablando y tú no estás percibiendo de lo que te están diciendo. Tú lo tomaste de tu manera. ¿Por qué? Porque ya en tu mente está maquinando otra cosa y no está poniendo oído. Por eso en la Escritura 100 veces lo vemos, o más de 100 veces, ¿verdad? Dice, prestad oído. Amén. Ahora mira esto. 4, ¿están conmigo? Dice, y algunos de ellos creyeron. Qué bueno. Entonces le estaba persuadiendo, ¿sí o no? Le estaba persuadiendo. Dice, y se juntaron con Pablo y con Silas los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces había un buen grupo, ¿sí o no? Ok. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos
Oiga esto, hermano. No creían teniendo celos. Es decir, que, hermano, ellos no estaban escuchando lo que Pablo estaba diciendo. Porque ya estaban en su mente cómo eran las cosas. Estaban en su mente su fe. Pero no prestaron oído a la palabra de Dios. No sé si me estoy dejando entender. Porque estaban ellos, en otras palabras, encerrados en sus creencias. Hay gente así, que están cerrados en sus creencias, pero no toman el tiempo de indagar la palabra. Entonces, mira esto, porque había un gran grupo, y estos, ¿verdad?, no creían, y teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. ¡Qué gente! Pablo presentando verdades a la luz de la palabra y esta gente causando escándalo por causa de la dureza de su corazón. Querían sacarlos de la ciudad. Mira, hermano, ¿verdad que cuando tal vez se te dice algo de la verdad y tú no quieres prestar oído, lo primero que quieres hacer es cortar, salir corriendo? Pero una vez más, la verdad es la verdad, es la verdad. Y nadie puede negar la verdad. La verdad sigue siendo la verdad. Te gusta o no te gusta, es la verdad. ¿Cuánto entiende esto? Y esto, hermano, lo presentamos porque hoy día suceden muchas cosas similares. Amén. Ahora, vamos a esto. 6, ¿están conmigo? Pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Mira cómo tuvieron a Pablo y a Silas, que esos son los que están molestando, esos vinieron a trastornar. Hermano, no que vinieron a trastornar, vinieron a sacarlo de, amado hermano, una ignorancia. Y cuando uno anda en ignorancia por toda la vida, cuando viene ahora querer levantarlo, desraigarlo, todos van a dar pegar el grito al cielo. ¿Por qué? Porque se acomodaron a sus mentiras. ¿Cuánto me están entendiendo? Y Dios lo que quiere es que conozcamos la verdad. ¿Qué dice Juan 8:32? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¡Qué tremendo! Es lo que Pablo estaba presentando, la verdad de quién era Dios. Mira esto. Entonces, 7. A los cuales Jason ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Porque Pablo estaba declarando, el rey se llama Jesús, no César. ¿Ok? Y se estaban escandalizando. Pero obtenida fianza de Jason y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entraron otra vez, solo que en otra ciudad. ¿Ok? Miren, hermano, detengámonos. ¿No se da cuenta? Habían instituciones establecidas para enseñanza, adoración, las sinagogas, ¿sí o no? Y date de cuenta que aún teniendo una institución establecida, todavía no se le estaba predicando la verdad. Hay iglesias así, que instituciones establecidas y no presentan verdades. Entran y hacen la rutina, el protocolo, la liturgia del servicio. Entramos, cantamos, testificamos y para afuera nos vamos.
y nunca aprendemos la verdad. Es una pena. Pero por eso Dios levanta sus ministros, la Biblia lo dice, para poder pregonar las verdades, para, hermano, sacar el que está en tinieblas a su luz admirable. Si ponen atención y si prestan oído. Amén. Eso es la clave. Porque si están endurecidos, van a estar como estos de tesalonicenses que se alborotaron. Amén. Mira esto. Luego dice aquí, 11, ¿están conmigo? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¡Qué bueno! Y mira qué dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, ¿cuál es el dicho que yo le he dicho a ustedes? No me creen a mí, sino investigan ustedes, como los debería, para ver si lo que yo te estoy diciendo es o no es. Aquí lo vemos. Estos oyeron y ahora se fueron a investigar para ver de lo que Pablo estaba diciendo. Y se dieron de cuenta que Pablo estaba predicando la verdad. Porque tomaron el tiempo de indagar. Amén. Entonces, mira esto. 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Siempre están en Grecia, que Atenas es una ciudad en Grecia. Si mi mente no me hace infiel, es la capital de Grecia, si mi mente no me hace infiel. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y aquí está Pablo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enaldecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿No te daría celo tú, hermano? Si tú conoces el Dios de la gloria. Ver gente que se entregan hacia la idolatría. Hermano, te provocaría molestias, preocupaciones. Y Pablo se preocupó. La palabra aquí dice que enaldecía su espíritu. Wow. Eso es fuerte, ¿verdad, hermano? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos. Nuevamente está dentro del templo. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. En otras palabras, los grandes teólogos de ese día. ¿Ok? Unos decían, ¿qué quiere decir este palabreo? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Y si tú te das cuenta, ahí ponen dioses en minúscula. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Qué tremendo. Hermano, esto era una novedad para esos días. Amén. Porque estaban nuevamente tan acostumbrados a la idolatría, que ahora viene un hombre ungido, usando la palabra, predicando con poder, con señales, con milagros, haciendo todo, hermano, y la gente todavía estaba con la duda. 19. Y le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le preguntaron. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Dinos. ¿Verdad? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo, varones atenienses
en todo observo que sois muy religiosos. Oiga eso, hermano. Pablo fue muy franco. Uno diría, le está tirando, hermano. No es que le estaba tirando, era muy franco. Porque muchas veces tenemos que ser francos para que despiertan. Amén. Uno diría, no me tira piedra, hermano. ¿Cómo? Si, no es que estamos tirando piedra, es que queremos ver los frutos caer. Y muchas veces tenemos que hablar fuertemente para despertar. Amén. Que hermano, cualquier ignorancia quede erradicada, terminada, anulada en el nombre de Jesús. Y mira esto, sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción. Mira esto, hermano. Al Dios no conocido. Era un altar. ¿Qué se hace en el altar, hermano? Se adora, se trae ofrendas. Es el lugar de contacto con Dios. ¿Verdad que sí? Y esta gente tenía en este altar con la inscripción al Dios no conocido. Hermano, ¿tú abrazarías a una persona que no conoce? Tal vez de repente, pero lo besaría. Una persona que entra y le abrazaría y le besaría sin conocerlo. Yo creo que tú tendrías tu reservación. Pero ¿qué tal si es alguien conocido? Alguien que tú amas. Alguien que tú aprecias. Digamos tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo, tus hijos que tú conoces. No lo pensaría dos veces. Y esta gente entregado por completo a adorar a un Dios no conocido. Qué tremendo, ¿verdad? Y mira esto. 24. Y aquí comienza Pablo narrar del Dios de la gloria que él predicaba. A este Dios del Evangelio todopoderoso que según Colosenses, que Pablo escribió Colosenses, es el primogénito de todas las cosas creadas. Es el primogénito, amado hermano, de todo lo que subsiste y todo lo que hay. Para él fue hecho, amén, y él es autoridad sobre todas las cosas. 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo, I love it, mire lo que dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Oiga eso. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de alguno. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Oiga, hermano. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Oiga eso, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, él está diciendo desde antemano qué es lo que va a venir. Él está diciendo de antemano qué es lo que hay. Amén. Y de los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué lindo. Qué lindo, porque Dios mira el corazón que es contristo y humillado. Él no lo desprecia. Por eso Él dice aquí que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca. Amén. Amén. Porque en Él, oiga esto, hermano, mira esta prédica, mira esta exposición, mira esta plegaria de palabras que Pablo usa para convencer a esta gente idólatra. Él dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos.
Siendo pues linaje de Dios, ¿cuántos somos linaje de Dios? Levanta la mano, aleluya. No debemos pensar que la divinidad será semejante a oro. Oiga, porque ¿qué es lo que estaban aquí? De Tesalonicenses estaban idolatrando imágenes de oro, de plata, de piedras, escultura de arte y de imaginaciones, oiga, imaginaciones de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, oiga eso, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, y te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron. Entonces, hermano, por más unción que tenía Pablo, por más plegaria de palabras, hubieron algunos que creyeron, pero otros que le dijeron, oímos de esto en otro tiempo, nos cuenta más tarde. No le pusieron peso a sus palabras. Es una pena, amén. Pero a los que oyeron, fue establecido aquí la iglesia de Cristo en Tesalónica. Y ahora vamos al libro de Tesalónica. Amén. Tesalonicenses. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Porque eso es una base para poder entender ahora Tesalonicenses. No sé si ustedes lo han visto de esa forma. Amén. Pero esa es la luz de la palabra, lo que le estamos trayendo. Amén. Ahora, esta iglesia fue impactada. Esta iglesia, hermanos, se apartaron de los ídolos. Esta iglesia daba testimonio de tener grande fe. Amén. Y esta iglesia, hermano, estaban preocupados. ¿Tú sabes por qué? Porque vieron ellos cómo los cristianos estaban muriendo. Y cómo, hermano, ellos oyeron de la resurrección. Vieron ahorita que él habló de la resurrección. Algunos creyeron y otros dijeron, hagamos esto en otro día, otro tiempo. Pero Pablo aquí, en el capítulo número 4, enfatiza, hermano, que los muertos en Cristo ciertamente van a resucitar. Él les dio palabra de aliento. Él les dijo, hermano, vamos a seguir adelante. Hermano, yo les digo a ustedes, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir peleando la buena batalla. Lo que hemos visto, la palabra de Dios, lo que hemos leído, sabemos que algún día, algunas cosas, bueno, ya se cumplieron por algún día, el resto se va a cumplir. Amén. Ahora, mira esta iglesia. 1, 2, ¿están conmigo? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de ¿qué? De la obra de vuestra fe. Hermano, ¿qué dice el libro de Santiago? Sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de Santiago también dice, si tú tienes fe, yo te muestro mi fe por medio de mis obras. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que nuestra fe tiene que estar en acción. Amén. Diga, mi fe la pongo en acción. Una vez más, mi fe la pongo en acción. Esto es importante, porque si nosotros creemos, tenemos que actuar. Y si actuamos, lo hacemos en fe. Amén, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios y queremos agradarle. Tesalónica, la iglesia de Tesalonicense, era una iglesia que obraba en fe. Dieron testimonio. Porque mira el 4. Perdón, dice aquí, que de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Me fascina eso, hermano. Constancia en la esperanza. ¿Pero de quién? De Jesucristo.
Hermano, ¿es usted constante? ¿Es usted, hermano, una persona paciente a donde le damos la esperanza o ponemos esperanza en la fe nuestra? Espero que sí. Amén. Pero hay que ser constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la Escritura menciona que tenemos que congregarnos. La Escritura menciona que hay que hacer las cosas para agradarle. Hermano, tú no puedes ser un cristiano que hoy está en la iglesia y mañana ya no está en la iglesia. Usted no puede ser un cristiano que una vez predicaba y ya no quiere predicar. Usted no puede ser un cristiano que una vez enseñaba y ya no quiere enseñar. Hermano, involucrarnos. Amén. Una vez más, yo oigo a los hermanos y yo quiero trabajar. Entonces, involucrémonos. Hagamos las cosas que Dios nos manda. Amén. Entonces, esto va a ser de bendición para nosotros. Amén. Entonces, hay que ser constante. Amén. Recuérdate la gotita que salpica el concreto. Una gotita que es constante, al fin y al cabo, quebranta y quiebra el concreto, ¿sí o no? Pero solo porque es constante. Y aunque poco, pero constante. Amén. ¿Me dejo entender? Entonces así es. Porque conocemos, hermanos, 4. Amado de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. ¿Y cómo recibieron la palabra? Mira esto. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Oiga eso, hermano, porque en aquellos días, nuevamente, hermano, rodeado de una ciudad idólatra. Amén. Y cuando llegó estas buenas nuevas, ya tuviste los filósofos, vimos esa gente grande de elocuencia, teólogos, pusieron en duda esta nueva enseñanza que se le estaban trayendo. Amén. Eso fue una tribulación para ellos. Amén. Por ejemplo, vamos a ver esto, 8. Voy a brincar un poquito. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Nuestras palabras, cada uno de ellos tomaron a bien ahora también predicar el Evangelio. Por eso cada uno de nosotros, hermano, deberíamos hablar lo que conocemos de Dios. Hermano, yo no sé qué tiempo tú llevas en la iglesia, pero algo tiene de Dios. Algo tiene de Dios. Amén. Sea mucho, sea poco. Y si es poco, yo te garantizo que es suficiente para hacer convencer a una persona. Pero tenemos que hablar. Por eso, hermano, ellos mismos, 9, cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los que ídolos a Dios. ¿Ya ve? Para servir al Dios vivo y verdadero. Porque antes servían a dioses muertos, imágenes, falsos. Y ahora conocen al Dios vivo y verdadero. Amén. Y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ahora voy a ir terminando, hermano. Quiero brincar ahora al capítulo número 4. Amén, porque nuevamente los de Tesalónica, hermano, pues de una u otra forma estuvieron un poquito tristes porque vieron que los hermanos murieron y que hablaban tanto de la resurrección y ellos no miraban qué era lo que estaba sucediendo. Pero Pablo llega a consolarlo. Qué bueno es una palabra de consolación, ¿verdad, hermano? Qué bueno es una palabra de fortaleza. La palabra de consolación es realmente palabras de fortalecimiento. Amén. Y esta iglesia que tuvo fe, esta iglesia que en medio de la tribulación, hermano, se mantuvieron constantes, aún así, hermano, en su humanidad, tuvieron la preocupación de qué de nuestros muertos que han muerto en Cristo. Y mira cómo Pablo les corresponde.
¿Están conmigo en el capítulo número 4? Con esto vamos a ir terminando. Aquí dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vamos a continuar. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Mira esto, porque le está diciendo que se mantengan. Le está diciendo que lo que aprendiste, ponlo por obra. Porque recuérdate, se les enseñó sobre la resurrección. Y también estos temas que vamos a leer ahorita. ¿Okay? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Dando a entender, hermano, que había gente que no hacían eso. Que estaba el hermano, el desenfreno carnal andaba suelto, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, si tú conoces a Dios, lo conocemos, sabemos de que necesitamos menester mantener nuestro matrimonio en honra, que es menester santificarnos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Si lo conocemos. Amén. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios, oiga, no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. ¿Y cómo lo santificamos? Haciendo su voluntad. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, haciendo la voluntad de Dios es oyendo su palabra y poniéndolo por obra. ¿Sí o no? No trastornándola, no dejando que otros nos engañen, no dejando que nos digan por allá, que nos digan por allá o por acá. Pongamos atención a lo que dice la palabra. Amén. Así que el que desecha esto, oiga esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis uno a otro. Qué bueno, ¿verdad? Deberíamos amarnos los unos a los otros. Y también, vamos a ir terminando, ¿amén? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Ahora, mira esto, hermano. 13. Aquí comienza el énfasis nuevamente del día de resurrección. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque hasta este momento habían muerto varios. Amén. Pero que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, pero ustedes sí tienen esperanza. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y recuérdate en Hechos 17, ¿qué fue lo que predicó? Sobre la resurrección. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Oiga, ¿en palabra de quién? Del Señor. Del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor, y mira esta promesa, hermano, esto es una promesa, esto es palabra de Dios. Esto no es Pablo hablando, esto es Dios hablando a través de Pablo. Dice,
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, mira esta palabra de ánimo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y hay mucho más que explicar en el libro de Tesalonicenses, pero lo voy a dejar ahí. Pero se dieron de cuenta, hermano, lo importante que es poner atención a la palabra dicha de parte de Dios. Amén. Cómo si nosotros ponemos por obra la palabra, va a dar un resultado. Tiene que dar un resultado. Y a pesar de que siempre va a haber personas incrédulas, endurecidas, alborotadoras, Dios en su misericordia siempre alcanza por lo menos el que presta oído. Sí, lo vimos hoy, ¿sí o no? Amén. Por eso, hermano, empapámonos de la palabra, empapámonos de la esperanza que tenemos, porque la esperanza, según Romanos 5, la esperanza no avergüenza. Amén. Y alentaos, animaos, gozaos, seamos constantes, agradando a Dios, haciendo su voluntad, que es vuestra santificación. ¿Qué les parece? Amén. Amén. El hacer la voluntad del Señor entonces nos santifica a nosotros. Claro. Y, perdón. sí. Debe ser yo para aquellos pues, de que a veces ponen mucho énfasis de que santificarse es solamente dejar de hacer, dejar de comer, dejar de ponernos. O sea que la santificación es mucho más. Más de eso, claro. Mucho más. Es cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, amén, hay que rendir la nuestra para que la de Él sea cumplida. Amén. Recuérdate en Getsemaní, Jesús, Hijo, le dijo al Padre, ¿verdad? Sea hecha tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre era que el Hijo tenía que morirse para redimir toda la humanidad. Esa era la voluntad del Padre. Yo considero, hermano, que si te dicen tienes que morir para que los demás sean salvos, tú estarías, eso lo hizo ya otra persona, ¿verdad? Entonces, a lo que yo me refiero, hermano, queremos hacer la voluntad de Dios, ríndete la tuya. Por ejemplo, ¿cuántos deberían estar aquí esta noche? ¿Tú crees que deberían ver más hermanos aquí? Entonces, algunos se quedaron posiblemente por cansancio, ¿verdad? O porque tenían hambre, o por que son excusas legítimas, pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que estén acá. Tendríamos que decir, hay que sacrificar ¿qué? La cama, a veces comer, hermano, y pelear la buena batalla. Amén. Es duro, pero necesario. Si tú lo haces, garantizado, te acostumbras y vas a crecer en tu vida espiritual. Si no lo haces, vas a estar inconstante y nunca vas a lograr dar la medida que Dios quiere darte. Hay que ser, lo vimos hoy, constantes. Amén. Muy bien, entonces voy a dejar el estudio ahí. A ver, ¿alguien tiene pregunta? María Teresita, hija, pregunta, comentario. De lo que nos enseña hoy, pues a veces uno lo lea, pero se le olvida. Claro, por eso hay que ser constante en leer y leer y leer. Amén. Amén, hija. Es bueno leer la palabra, hermano, y tú sabes que la Biblia es lámpara a mis pies que va a alumbrar mi camino. Amén. Y sabemos que la lámpara es para mostrar el camino, para que podamos, en medio de un mundo de caos, en medio de un mundo de tinieblas, hermano, hablamos lo que es, vivimos en una Babilonia. Amén. Sí. Bueno, estaba ocupada haciendo cosas, pero Sí. puse un CD
Qué bueno. donde me hizo entender de que la hermana que canta decía de que cada mañana al despertar me hace entender su misericordia. Qué lindo, ¿verdad? Claro. Y hablaba de la esperanza también que Dios nos da. Y bueno, me anima y digo, es real. Dios es real, amén. La Biblia nos muestra, hermanos, uno de sus atributos es que Él es grande en misericordia. Y yo le doy gracias al Señor por eso, hermano, porque yo siempre digo, dale vuelta a la tortilla a eso. Si pusieran ahí que Él es grande en ira y lento en misericordia, la cosa se pondría cardíaco, hermano. Pero bendito Dios que Él es grande en misericordia. Yo les prediqué un día sobre la misericordia, ¿verdad? Y hemos visto que la misericordia, ¿verdad?, lo va a alcanzar cuando no encubrimos nuestro pecado, cuando nos apartamos del mal. Amén. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta, ¿verdad?, ese alcanzará misericordia. Entonces, Dios es Dios justo, Él es grande en misericordia, pero tienes que apartarte del pecado y no puede encubrir pecado. Amén. Manuel, ¿una pregunta, comentario? Sí, es en breve nada más, pastor, sobre el capítulo 4 de Tesalonicenses. Pablo, ¿verdad?, cómo exhortaba a los tesalonicenses y él exhortaba, ¿verdad?, la importancia de aprender de los demás, de aprender lo que hemos oído. Y eso, si lo aplicamos a la vida cotidiana, diaria de nosotros, es importante aprender lo que hemos oído, ¿va? Que no sea en vano tanta prédica, tanta enseñanza. Y también donde exhortaba, ¿va?, donde en versículo 7, donde dice pues que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así es. Requiere de que definitivamente, ¿verdad?, nosotros mantenernos. ¿Y cómo nosotros vamos a mantenernos santificados? Apegándonos cada día, cada momento, porque de lo contrario el enemigo lo que quiere es, ¿verdad?, destrucción para nuestra vida, para nuestra familia, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que nos queda es cada día reafirmarnos en nuestra fe y, ¿verdad?, y seguir adelante, ¿verdad? Ese es mi comentario. Gracias, hermano. Y esto me trae memoria, hermano, cuando tú mencionabas que la Escritura menciona que, ¿verdad?, no hay que involucrarlos en la inmundicia, hermano. Ahora, ponte tú a pensar. Una vez más, nuestra atmósfera a donde nosotros vivimos, el mundo donde nosotros vivimos, ¿está contaminado? ¿Hay inmundicia? Entonces, pero ponte tú a pensar, porque uno diría, pero si está todo alrededor mío, ¿cómo puedo yo no contaminarme? Pero es cuestión de proponerse. Por eso cuando vemos en el libro de Daniel, amén, que el rey le quiso racionar porciones a Daniel, amén, de comidas del rey, raciones suculentos, raciones pero preparado, amado hermano, por manos paganas. ¿Ok? Uno diría, wow, yo le meto mano a esto porque esto está bueno. Pero Daniel propuso en su corazón no babolar, ¿cómo la palabra? Babilonizarse. Did I say it right? Él no quiso participar de Babilonia, lo que le quiero decir. No se babilonizó, para que me entiendan. Y nosotros tampoco nos vamos a dejar babosear, para que me entiendan. Babilonizar, ¿ok? ¿Ok? No, hermano, es que hay influencias a donde te quieren babilonizar, pero tú tienes que proponerle en tu corazón no contaminarte. Y eso es la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. Amén. Pero entonces, ¿qué diríamos nosotros? ¿Que no vamos a comer lo que come todo el mundo? No. Pero ¿cuál fue el resultado? Daniel, él tenía que comer, ¿sí o no? Amén. Pero él no tomó de la ración de Babilonia. Tomó, la Biblia dice, legumbres.
que por 10 días comieron, los de Babilonia comieron, se saciaron de la ración del rey. Daniel 10 días de legumbres, y la escritura dice que el rostro de Daniel iluminaba más que los demás. ¿Qué quiere decir eso? Dios honra a los que le honran. Él no estaba con tengo hambre. Él no estaba con la cara, me siento que estoy demacrado, que me siento debilitado. La Biblia dice que el rostro de Daniel, la gloria de Dios, hermano, iluminaba sobre él. Ok, perdón, pero no, lo que me refiero es más que nada que en sí aquí nos está hablando solamente de la comida literal. Es un ejemplo de lo espiritual, porque por ejemplo claro, la Iglesia Adventista utiliza eso para decir que por eso mismo nosotros no deberíamos de comer carne, que nosotros deberíamos de comer solamente vegetales. Es una vez más, es ellos, la Biblia no dice eso, es ellos poniéndolo a su forma. El tema ahí es honrar a Dios antes que honrar Eso es lo que el capricho babilónico. correcto. Es el tema. Eso es lo que yo quería decir. Y lo leímos hoy, la santificación nuestra es hacer la voluntad de Dios. Sí. Algo babilónico, yo creo, por ejemplo, una fiesta que hagan honor a una imagen. Claro. Y si uno le invitan, por ejemplo, ven a esto y va uno, y si le dan la comida de esa imagen, ¿será que contamina? Claro, se contamina. Pero si uno ora y santifica la comida antes de comérsela. Primero, para mí considero esto, si uno sabe de antemano que no es un lugar propicio, ¿para qué llegar? Pero yo me he dado cuenta que hay ciertas áreas donde su familiar de uno, en los países de uno que son idolatras, casi de ahí venimos la mayoría y hacen sus fiestas, y si uno no llega a esa fiesta, pues dicen que, no sé, comienzan las críticas. Bueno, ¿qué es preferible? ¿Quedar bien con Dios o quedar bien con el hombre? Con Dios. Entonces ahí está la respuesta, ¿verdad? Y la Biblia dice, ¿verdad? El que va a ser digno de mí, ¿verdad? Que tiene que dejar madre, padre, parientes, etcétera, etcétera. Hermano, hay que honrar a Dios antes. Ahora, eso yo se lo dejo a la conciencia de ustedes, hermano. Yo no le puedo decir haga o no haga. Eso lo dejo a tu conciencia. Amén. Sabiéndolo, creo que uno... Claro, yo entiendo, yo no soy ignorante a las cosas, pero hay que honrar a Dios antes que honrar al hombre. Ok, perdón, pero no es cierto que la Escritura también dice eso, de que si uno da gracias al Señor por los alimentos, el Señor se encarga de limpiarlos. Pero yo diría más que nada por la conciencia de aquellos que tal vez no son tan maduros que uno. Por ejemplo, yo voy a la fiesta de un pariente que es católico y por lo mismo hizo a San Judas Tadeo por un milagro que le hizo. Entonces, yo en mi conciencia estoy bien porque yo soy cristiana, yo no creo en San Judas, yo creo en Cristo. Pero, ¿qué tal de los hermanos de la iglesia que me ven ir a celebrar a San Judas Tadeo? Los hermanos que su conciencia es más débil, me están viendo ir a celebrar a San Judas. No van a pensar... No participaron en la fiesta, la comida, pues verdad. La comida Hermano, la santifiqué. Hermano, uno tiene que usar mucha sabiduría y pedir al Señor la guianza, amén. Pero lo que yo le digo es lo que dice la Escritura: honremos a Dios antes que honrar al hombre, amén. Amén, hermano. Orlando, pregunta, comentario, hijo. Amén. Bueno, Milka, hijo. También estoy. Bien. Amén, hermano bonito. Francisco. Sí, yo creo algo sobre como Pablo cuando él predicaba en las sinagogas. Y yo creo que hoy día, tal vez la sinagoga eran más romanos, yo creo que es igual hoy día que nosotros tratamos de evangelizar al católico. Pues yo creo que las sinagogas creo que eran católicas o romanos más bien, es lo que me hace entender. Y otro testimonio, un señor vecino de allá de mi país, que era un señor idolatra, él hacía sus fiestas año con año, adoraban una imagen que le decían San Antonio.
y año con año grandes fiestas, y nadie creía que iba a llegar al Evangelio. Por un hijo que se enamoró de una muchacha, hijo de un pastor, y por el hijo, y cuando llegó el hijo en la casa, le evangelizó al papá, el que hizo, el papá lo sacó a la calle. Pero el hijo del Señor siempre, él venía semana a semana a dejarle su panito, mientras que los otros hijos no le hacían eso. Entonces él se dio cuenta y vio la diferencia en el hijo. Y cuando aceptó, como dice el mismo la Biblia, que la gente se admiraron, y la verdad, ahí con nosotros, nadie lo creía que él había buscado las cosas de Dios. Él conquistó con buen testimonio, ¿verdad? Y el padre se había alborotado, como vimos ahorita en los de Tesalonicenses, que quisieron sacar a Pablo de la ciudad, porque estaban endurecidos de su corazón. Una vez más, hermano, si ponen atención a la palabra, la verdad no se puede negar. Y aunque uno está en ignorancia, Dios puede dar revelación de quién es Él. Pero tienen que, hermano, nuevamente dejarse tocar por el Espíritu, dejarse tocar por la palabra para quebrantar todo, lamentablemente, malas enseñanzas, ¿verdad? Yo te garantizo que la mayoría de estas personas que hacen esos actos año a año ni saben por qué lo hacen. Lo hacen porque eso se le enseñó, es la tradición, es la costumbre, y mi mamá murió en esto y yo muero en esto también. Ignorancias. Este es el problema. Porque eso es el problema. Le dicen uno, sí, dice uno, y si uno no abre los ojos a algo escrito, pues uno muere ignorante también. Por eso la gente rechina en sus dientes, la gente se molesta. Y como vimos hoy, le van a preguntar, ¿y qué es esta enseñanza que nos trae? Así le preguntaron a Pablo. Y él les dijo, y aún así quisieron sacarle. Es duro, pero si ellos quieren mantenerse en la ignorancia es un pecado. Amén. Hermano Juanito Ramos, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Nada más quería comentar sobre el tema de la comida de los ídolos que está diciendo el hermano, ¿verdad? Ya no me acuerdo en qué libro leí, pero ahí estaba. La escritura dice claramente, ¿verdad? Si uno sabe que es comida a los ídolos, no comer, porque es pecado. Claro, estás participando. Pero si tú llegas, te invitan, comes horas, te dijeron, esa es comida, sino que ya hubieras comido, entonces, pero la Biblia dice que ya la oración permitió porque uno no sabía. Claro. ¿Verdad? En cuanto a familiares, si nos invitan y todo, mostrar esa palabra. Es bueno. Un cristiano no debería comer porque ya tiene conocimiento. Así es. Una pregunta, hermano. A los hermanos que tienen familiares, yo creo que también todos lo tenemos. Todos los invitan a las fiestas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros les invitamos a la iglesia? También yo, ¿verdad? En mi persona yo les invito. Qué bueno. Y espero que lo hagamos, hermano. Porque considero, si son buena gente, tienen que aprender del buen Dios. Y si verdaderamente quieren algo de Dios, si tocan la puerta, se le abre. El que busca, halla. Y el que pide, se le dará. Pero si nunca llegan, bien difícil, ¿verdad? María Rosario, pregunta, comentario, hija. Respecto que por Francisco de las fiestas, ¿verdad? Un día unas personas fueron a una fiesta de esos que les invitaron de una fiesta, como un cumpleaños. Entonces, uno no debería ir si uno va de por qué dirán de mí que no voy a llegar, pero es mejor que digan que no vinieron porque son cristianos. Es mejor apartarse uno porque después en esa fiesta creo que hubo peleas y no sé qué cosas. Después la persona quería llegar, se quería arrepentir, ¿por qué me vino? Porque están peleando acá. Entonces mejor uno apartarse, ¿verdad? Se sabe que esas cosas lo van a contaminar, mejor no llegar a esa fiesta, apartarse uno, y tal vez mejor que digan no vinieron, pero es mejor que digan que no, uno no va a participar en esas fiestas. Y también si uno tiene un familiar que es en conversa, ¿verdad? No conoce de Dios y tal vez lo llega a visitar a uno a la mera hora que uno ya va para la iglesia o va a salir o visto así. Entonces
Pero si uno sabe, tiene conocimiento de Dios, uno les dice, les invita, ¿verdad? Es que yo, como dijo la hermana Irene un día, que yo prefiero ir a la iglesia, entonces yo les invito, vamos conmigo porque yo tengo clase o tengo oración este día o tengo que estar en la iglesia hoy es domingo y me voy y te invito para ir a la iglesia, ¿verdad? Pero no quedarme porque la persona quedará de mí que yo me voy y lo voy a dejar. Y yo le dije así, ¿verdad? Les invitamos, Sí. si no quieren, ¿verdad? Ya uno ya no los puede obligar para ir a la iglesia. No les obliga, no. Si sale de ellos si quieren ir, pues. Pero uno ya salió de su responsabilidad que ya les invitó, ¿verdad? Claro. Bueno, hermano, definitivamente, dos puntos, hija. ¿Verdad? Si uno sabe de antemano que va a ser un lugar a donde la atmósfera no es nada bueno, ¿para qué ir? Ahora, si llegamos, si no sabíamos, si la atmósfera está así, hay que usar prudencia y cuidarse. Amén. El otro punto, hermanos, es que tú y yo hemos obtenido un conocimiento de quién es Dios. Y la razón por la cual nosotros invitamos es para que ellos también conozcan quién es Dios. Porque se van a dar cuenta, si tú no vas a esas fiestas por alguna razón, no es porque los odia, no es porque los detesta, es porque sabe de que no te conviene, es de desagrado. Si ellos conocieran el Dios que tú conoces, entonces ellos entenderían la razón por la cual tú haces las cosas como las haces. El problema nuevamente es esto, la ignorancia. Amén. Por eso, como pregoneros, como predicadores, tenemos que presentar la verdad. Y cada uno tiene que ver si la van a aceptar, como algunos hicieron en Tesalónica, o la van a rechazar. Amén. La que la recibieron, gozo, esperanza de la resurrección. Los que los rechazaron, alborotados estaban. Tú y yo somos hijos de Dios con la esperanza. Amén. Y tenemos paz. Amén. Amén. Rápidamente, sweetie. Sí, amén. Realmente que como estábamos reconociendo, es una tristeza que no podamos más personas hacer el esfuerzo de estar acá, porque cuando leemos la palabra, así juntos todos, salen a la luz cosas bien bonitas de que vale la pena que nos las llevemos en nuestro corazón y para nuestra vida cotidiana, pero sigamos orando nada más, ¿verdad? Para que los hermanos alguna vez entendamos la importancia de estar acá. A mí me llamaba la atención aquí en la primera de Tesalonicenses que estábamos leyendo, en el versículo número 4, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Cuando estabas tú hablando acerca de la verdad y no se puede negar, yo lo único que pensaba era cuando yo estaba creyendo que estaba bien en la iglesia en donde asistía, donde me bautizaron de bebé y en donde yo estuve yendo por mucho tiempo. Recuerdo cuando por primera vez se me quiso explicar a mí que María no había sido virgen toda la vida, sino porque como en aquel tiempo yo le decía a la Virgencita, y me recuerdo que fue el esposo de mi tía, que me dijo, Florecita, me dijo, pero María no fue virgen todo el tiempo, ella tuvo sus demás hijos, y ella fue madre ¿verdad? De familia. Y yo dije, ay, ¿cómo se atreve a decirle? Qué pecado, pero no le dije nada así, ¿verdad? Como era el esposo de mi tía. En tu subconsciencia decía eso. Yo lo dije así. Entonces, pero vamos a eso, es porque yo no leía la Biblia. En la iglesia donde yo iba, ¿qué es lo que se nos decía? Que a nosotros no era dado leer la Biblia. Que nosotros la Biblia era solamente para el sacerdote. Nosotros era escuchar nada más. Y como eso es lo más conveniente, ¿verdad? Uno va, se echa sus 45 minutos de misa, escucha el pedacito que leen en el, ¿cómo se llama ese? Y de ahí uno se va para su casa y vuelve a seguir haciendo lo que hacía antes, porque no hay compromiso, no hay nada, ¿no? Eso es fácil, es bien conveniente, pero miren, aquí tan lindo, ¿verdad, Señor? Cuando dice que fue por su elección, hermanos, porque él tuvo misericordia, es de que ahora estamos sentados aquí, si no yo seguiría ya todavía vendiéndole candelas a tanta gente que ni siquiera son santos en realidad, ¿verdad? Sino que sí le dicen a uno.
pero fue por la elección de Él, y dice con poder, con Espíritu Santo, en plena certidumbre, o sea, en plena certeza de que lo que estamos ahora viviendo, esto es el Evangelio de Cristo. En otras palabras, ¿cómo lo puede negar? ¿Cómo se puede negar? ¿Cómo se puede negar? Esto es lo verdadero, y eso es por la misericordia del Señor. Yo estaba el otro día hablando con alguien y yo decía, Señor, yo sé que tú eres quien tú eres, porque la persona oraba y la persona decía que se haga la cosa por favor, porque yo tengo ahorita temor de que las cosas no se hagan como yo quiero, y tú sabes que si es necesario hasta le vendo mi alma al diablo. Y yo dije, ¿qué? No, dije yo, o creemos al Señor, Claro, Dios, así es. o no vamos a estar transando nosotros con el enemigo, que si Dios no me hace efecto, aquí estás vos para que me ayudes. No, hombre. Eso es una falta. Ahí se me revoloteó algo dentro de mí y yo dije, no, es que no es así. Yo he creído en un Dios verdadero. Amén. Y lo que pasa es de que a veces uno como que se le olvida en su cabecita de uno, ¿verdad? Todos los milagros que el Señor ha hecho por uno. En ese momento se me vino todo lo que el Señor ha hecho, solo sin ir más lejos, en mi familia. Mi hijo Luis Daniel, yo se lo he dado testimonio aquí a ustedes de que él por poco y se me muere porque el muchacho se le explotó el apéndice y estuvo así 3 días. Mucha gente me ha dicho a mí que ni los adultos no aguantan, y el muchacho en ese tiempo tenía 10 años cuando le pasó esto, y él está vivo por la misericordia de Dios. Yo recuerdo estar llorando, clamándole al Señor porque le devolviera la vida a Luis Daniel, porque yo realmente pensé que ese muchacho se iba a morir, y ahí anda, dando que hacer, pero ahí anda. Yo sé que el Señor tiene propósito con la vida de él, y un día de eso el Señor lo va a alcanzar de tal manera que más le vale que se humille delante de Dios. Pero es otro tema. Pero vamos a eso, que prácticamente el Señor de la muerte me devolvió a ese muchacho. O sea que el Señor con poderes que se nos ha presentado a nosotros. Entonces, como dice el pastor, nosotros verdaderamente tenemos que compartirlo con otra gente. Y lo que pasa es de que a veces, ¿verdad? Uno está hablando con las personas, pero la gente como que en su misma apatía que ellos tienen, como que lo arrastran a uno también en esa apatía, cuando la gente se pone con que, no, pero es que tengo este problema y tengo lo otro. Y uno se pone a oír todos los problemas de la gente y dice, pobrecito, de verdad, que, ay, qué pena. ¿Por qué será que le pasa lo que le pasa? Y no, ¿verdad? Que tal vez tenemos que ser un poquito más proactivos, dicen ahora. Tenemos que venir y decirle, pues mire, yo conozco la solución para ese problema que tiene usted. Ya no más estar, ¿verdad? Pare de sufrir, dijeron aquellos de la televisión. No es porque le estemos dando dinero a tal o cual iglesia, no. Pare de sufrir porque aquí está la verdad, aquí está Cristo para poderles ayudar. Así de que sí, versículo, como decía hermana Tere, uno los lee, pero como que a veces uno solito no le siente el mismo sabor, hermano. Gracias por venir acá para que podamos compartirlo. Claro, por eso es menester, hermano, congregarse. Sí, La Biblia dice, Él envía bendición, esto es una bendición, y vida eterna. Amén. Estaba escuchando una señora ayer diciendo que estaba hablando de católica, y ahora que la hermana mencionó eso, dijo de que yo no sé por qué las personas están hablando de María. María es la mamá de Jesús. Y yo no sé por qué la gente está hablando de que ella no es nada, yo no sé, dijo, ella es católica y yo no la religión. Es lo que percibe, ¿verdad? Nosotros como evangélicos reconocemos que es la mamá de Jesús, pero la gloria se da a Jesús, no a la mamá. Él está intercediendo por nosotros todavía, dijo. ¿Sí? Ella. Sí, María dijo. Bueno, hermano, una vez más, hay mucha ignorancia. Y yo te garantizo, si tú le dices a esa persona, muéstrame eso a la luz de la palabra, lo que te va a decir, no, es que me lo contaron. Ahí está. No. Dime a dónde. No, es que me lo contaron. Y nunca tienen la evidencia. Por eso, hermano, lo que les presentamos, si te dieron cuenta, ¿está a dónde? En la palabra. Como Pablo usó la escritura, tu humilde pastor presenta la palabra. Pongámonos de pie. Padre, yo bendigo a mis hermanos y declaramos que tu palabra nos regresa vacía. Señor, gracias por esta porción de la escritura. Hemos visto, Señor, la necesidad de prestar oído a tu buena palabra, de pregonarla, presentarla. Y, Señor, tú harás, Señor, los que van a ser salvos, van a ser que ellos regresan y ellos se rinden a ti.
Padre, queremos erradicar, expulsar toda ignorancia. Ayúdanos, Padre, Sí, Señor. obtener la verdad de tu palabra para poder, Señor, dar libertad al que está en cautiverio. Poder publicar las buenas nuevas, Señor, del Evangelio. Así que bendigo a mis hermanos que están presentes. Bendigo a los hermanos que no han podido llegar por X razón. Te pido, Padre, que este fin de semana será un fin de semana de bendición, de exaltación, de ministración de tu palabra, de alabanza, de oración, y que tú nos vas a hablar, Padre. Así que te damos gracias, Señor. Llévanos con bien, que podamos descansar y el día de mañana hacer nuestras tareas con vigor, con fuerzas y con ánimos, Padre, de seguir adelante en la esperanza que profesamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Adelante. Ya, pues, echarnos, que pongan algo para la pared. Ok. Los que puedan, el sábado, la lluvia.